Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo y bienvenidos a la 27ª Cátedra UNESCO de Comunicación. Gracias por estar aquí presentes. Estamos como moderadores de esta sesión Aida Julieta Quiñones Torres, Mario Fernando Cuellar Montealegre, quien les habla Alfredo Luis Menéndez Echavarría, profesores del Departamento de Ciencia de la Información, adscritos a la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es un espacio de socialización y diálogo de saberes para conocer las experiencias y prácticas alrededor de una diversidad de temas que desde el miércoles hemos tenido la oportunidad de disertar para estar bien informados. Y hoy abordaremos el tema desinformación y vulneración de derechos en territorios étnicos y campesinos en medio de la pandemia, cuyo objetivo se centra en reconocer los efectos de la desinformación alrededor de la violación de derechos de las comunidades étnicas y campesinas que padecen en el confinamiento territorial en tiempos de COVID-19. En este confinamiento global, un sinnúmero de comunidades étnicas y campesinas han tenido problemáticas recurrentes que demandan respuestas oportunas por parte del Estado, articuladas con la defensa de la vida y el territorio, aspectos en los cuales la sociedad se encuentra desinformada y con sesgos que polarizan la opinión pública. La dinámica que pretendemos realizar será la siguiente. En primera instancia, abordaremos una conferencia. Posteriormente se dará apertura, preguntas y comentarios por parte del público. Y por último, concluiremos los comentaristas, los moderadores, acerca de este tema. En ese sentido, es por lo que hoy nos acompaña Carmen Luisa Castro Carvajal. Ella es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en investigación social interdisciplinaria por la Universidad Distrital y especialista en geografía y gestión ambiental territorial de la Universidad Central. Adicionalmente, es asesora política y de comunicaciones en diferentes organizaciones y procesos sociales del orden regional y nacional, y actualmente está vinculada a la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, haciendo parte del equipo que ha sido el encargado de formular participativamente y enrutar la implementación del plan de contingencia propio para la contención y manejo de la crisis de salud generada por la pandemia. En el marco de este plan se produce el boletín del Sistema de Monitoreo Territorial Información para Proteger la Vida y los Territorios, y se impulsa la campaña Es Tiempo de, y con una etiqueta, como en Twitter, salvaguardarnos. En los últimos años está vinculada a los procesos de defensa de los derechos colectivos y ambientales en comunidades étnicas, campesinas, urbano-populares, especialmente del Tolima y la región central. El título de su conferencia, Ejercicios de Gobierno Propio en respuesta a la desinformación y vulneración de derechos en territorios étnicos. Como ella lo describe en su resumen, el 24 de marzo de este año, una vez se inició formalmente la primera cuarentena relacionada con la pandemia, la UNIC estructuró el plan de contingencia basado en el sistema de monitoreo territorial, con el fin de responder a la crisis sanitaria. Desde los mandatos de la Ley de Gobierno Propio, Pacto para Volver al Origen, se delinearon una serie de acciones político-organizativas de control territorial, educación en salud, autonomía alimentaria y medicina ancestral, que permitieron hacer frente a las erráticas políticas del gobierno y la incertidumbre global y geopolítica que se desencadenó por el virus, pero especialmente por el manejo de la información, que creó un marco de miedo generalizado. La producción de información propia sobre la pandemia ayudó a tomar decisiones tanto a las autoridades como a la UNIC y al posicionamiento de la situación de los pueblos indígenas en clave de pervivencia, protección y derechos en la agenda institucional y en la opinión pública. Bienvenida, Carmen Luisa. Creo que todos les dicen Caluca. Entonces, Caluca, bienvenida y muchas gracias también por estar dentro de este espacio, y gracias también a los profesores y a los asistentes. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, profesor Mario, profesora Aida, por haberme invitado a compartir una experiencia que está basada en la respuesta, más que en el análisis de la vulneración. Lo que vamos a trabajar hoy es la respuesta, la manera como se estructuró la respuesta desde el ejercicio de gobierno propio de los pueblos indígenas. Entonces, muchísimas gracias y espero
poder compartir y escuchar las inquietudes que esta experiencia que hemos vivido nosotros genera en quienes nos acompañan hoy en este espacio. Veo que hay gente de muchas partes, así que estoy seguro va a ser una conversación muy interesante. Bien. Esta pandemia, pues todos en el mundo hemos vivido desde diferentes lugares y preguntas. Hemos vivido, hemos experienciado, hemos vivenciado la pandemia y nos ha llevado como a desafíos de diferente tipo. En este caso, en el marco del proceso que se desarrollaban los pueblos indígenas a través de un sistema que es el sistema de monitoreo territorial, ese lugar, porque es importante siempre aclarar el lugar de enunciación, ese lugar en donde yo me encontraba en este momento, me permitió ser parte de una experiencia colectiva muy interesante de lo que ahora llaman las comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo, etcétera, 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 para hacer frente a esta pandemia. Y por eso la fuerza que vamos a colocar hoy en el ejercicio es en mirar cómo se dio esa respuesta. Bien, lo primero es socializar algunas palabras en contexto en los dos escenarios, en el escenario propio, en el escenario, digamos, de la manera como se desarrolla desde el pensamiento y de la palabra indígena, pero también en el escenario intercultural. Entonces, imagínense para los pueblos originarios, 528 años después, volver a estar frente a una pandemia. Porque estamos diciendo que los eventos que sucedieron hace 528 años marcaron hicieron una impronta en la experiencia de pervivencia de los pueblos indígenas. Esta palabra es clave, pervivencia, porque dentro de los aspectos, además de la violencia política, la violencia de domesticación, la violencia intercultural, la violencia de esclavización, pues efectivamente con la invasión llegaron las pandemias. Entonces, cuando yo sé que muchos de ustedes seguramente vieron un meme durante los primeros meses de la pandemia, donde había una imagen de unos pueblos originarios mirando con desconcierto y diciendo otra vez 528 años después, otra vez frente a la pandemia. Entonces, bueno, digamos que desde el punto de vista del lenguaje, del plano intercultural y en el que representa, digamos, el lenguaje hegemónico frente al problema de la pandemia, porque esta es una cosa muy interesante que no vamos a trabajar aquí, pero que estoy segura, comunicadores y comunicadoras y en general en las ciencias sociales es un debate que ya de hecho está empezando a surgir y que se debe proyectar, que es cómo sobre los temas de pandemia, todos los temas epidemiológicos, hay unas formas hegemónicas de enunciación, de manejo, que muestran elementos muy fuertes de la crisis que estamos viviendo en términos civilizatorios en todo el país. En este caso, la voz hegemónica es la de la Organización Mundial de Salud. Todos sabemos que esto ha tenido un ir y venir. Y en este caso, el concepto de pandemia para la Organización Mundial de la Salud es algo que significa una propagación mundial, ¿sí?, de una nueva enfermedad. Este elemento es muy importante, este concepto de nueva enfermedad, porque cuando empezó toda esta discusión la gente decía, bueno, pero es que el dengue mata más que, el cáncer mata más que, pero ya no son nuevas enfermedades. Y esto es interesante porque también tiene que ver con el concepto de enfermedad. Entonces, la particularidad de una pandemia, aparte de su ejercicio, de su capacidad de propagarse mundialmente, esa característica de ser nuevo significa que no hay con qué responder a eso. No se sabe médicamente, científicamente, socialmente, cómo manejar esa situación. Y se vuelven terrenos entonces de disputa tremenda en la geopolítica, precisamente porque modifican las situaciones concretas que en un momento dado se están desarrollando en el mundo, también tanto en términos políticos como económicos, como sociales, como científicos. Pero dentro de la cosmogonía indígena, esto es muy interesante, las enfermedades tienen espíritu. Las enfermedades tienen un espíritu.
y decía el mayor William Yacuna, médico tradicional del Cabildo Indígena Urbano de Leticia, de Etnia Capiul, que el mayor, por lo menos un mes antes, había en una de ritual de sanación, había advertido que iba a llegar una enfermedad que iba a costar muchas vidas y que incluso señaló la desembocadura del río que llega a Puerto Nariño por donde iba a llegar, como efectivamente sucedió un mes después, ¿sí? Entonces, la parte más interesante de esta conformación, de esta concepción de la enfermedad diferente al concepto intercultural, es ese concepto de espíritu. Y decía el mayor, a este hay que calmarlo, tranquilizarlo, enfriarlo, porque en todas las cosmogonías de los pueblos originarios, la relación entre el calor y el frío, entre la luz y la oscuridad, no son relaciones opuestas, sino son relaciones que se imbrincan mutuamente, se retroalimentan mutuamente y se mueven en este ejercicio de espiral. Entonces, decía, hay que tranquilizarlo, hay que enfriarlo para que no siga afectando la salud de las personas. Y ese espíritu de esta enfermedad que hoy conocemos como SARS-2, el coronavirus, el COVID-19, todo esto, es el espíritu del capitalismo. Claramente, es un espíritu que exacerba los procesos de individualización, genera aún más entornos de anomia social, devela toda la lucha por la sobrevivencia desde el lado más menos colaborativo y más de sálvese quien pueda. Y en ese sentido, cuando los mayores dicen que las enfermedades tienen espíritu, hay que tener presente entonces que este es un espíritu muy poderoso, es una enfermedad poderosa porque tiene el espíritu de este modelo de desarrollo, de este sistema. Y ahí necesariamente tenemos que pensar en geopolítica del virus porque con mayor claridad o con menor claridad, lo que hoy está sobre la mesa es que este virus cuestiona la relación de la especie humana como especie con todas las otras especies y la naturaleza, el modelo de desarrollo. Hoy es más nítido ver las contradicciones entre lo individual y lo colectivo y es más, digamos, hay más campo, hay más espacio para poder comprender que para asumir lo que viene respecto de a futuro, lo que viene, va a ser imperativo consolidar las condiciones para un buen vivir. Otra palabra que tenemos en este momento para poder como después desarrollar esta conversación es esta palabra de desinformación. En la Real Academia Española, desinformación es la acción y efecto de desinformar. Y cuando ustedes tratan de profundizar sobre esa definición y buscan desinformar, van a encontrar que es dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Es decir, que hoy en inglés, esto es todo un debate porque hoy en inglés diferencian quién es misinformation, mi inglés es fatal, pero es quien reproduce desinformación, pero no la produce, es decir, que de alguna manera hace un ejercicio de correa de transmisión de informaciones equivocadas y erróneas y quien la produce conscientemente dentro de la lógica de ciertos fines. Entonces, hay todo un debate muy fuerte hoy sobre la desinformación como método, como proceso, como dinámica social, que en mi época, cuando yo estudié comunicación, estaba planteado para el momento en torno de lo que era el tema del rumor, del chisme. Hoy tenemos rumor digital, hoy tenemos chisme digital y esto pues amplifica desde el punto de vista de las redes los impactos de la desinformación. Pero la desinformación tiene también una otra cara. En este caso, nos acercamos un poco al tema de cómo desde el objetivo de manipular información al servicio de ciertos fines, aparece todo el tema de la vulneración de derechos hacia los pueblos étnicos, hacia el campesinado en general, que es, por ejemplo, invisibilizar o subestimar los factores sociales, económicos, ambientales, que profundizan la vulnerabilidad de determinados sectores sociales. Es decir, que borrar el enfoque de análisis clasista sobre la pandemia
el análisis de enfoque desde una perspectiva del enfoque diferencial sobre el tema de las poblaciones étnicas frente a la pandemia es una de esas formas de desinformación. En estos días, a propósito de la minga, pues hemos visto cómo el gobierno ha sacado les hemos cumplido una cantidad de datos, toda esta sociedad de los datos, que los datos parecen en sí mismo dar cuenta de una realidad, pero nosotros en el ejercicio de la campaña que vamos a ir mirando cómo se construyó, estamos haciendo todo un proceso de convertir esos datos, darles contexto a esos datos, explicitar los elementos que están invisibilizados o subestimados dentro de esos datos, que permiten ver claramente que en este ejercicio de enfoque respecto de la pandemia, pues aparece este factor, que es un factor que incrementa las características de la vulnerabilidad, porque decisivamente ni es igual asumir la respuesta en salud frente a la pandemia en términos de clase ni en términos étnicos. La otra palabra clave que aparece es infodemia, que seguramente ustedes están muy familiarizados con ella. Para la Organización Mundial de la Salud, pues tiene que ver con la sobreabundancia de información, algunas precisas y otras no, que se produce durante una epidemia. Y una práctica que consiste en difundir noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia y que aumenta el pánico o la angustia en las sociedades. Lo que es interesante mirar esto más allá del concepto es cómo la infodemia efectivamente es un ejercicio que se relaciona con la decisión política de desinformar, ¿sí? No es solamente un tema de, hay muchas informaciones que circulan, sino la pregunta de quién la circula, por qué la circula, para qué la circula. Es interesante hacer una reflexión porque en todo esto que uno oye sobre el tema de la infodemia, todo lo que se oye sobre el tema de la pandemia, porque ya lo decían varios analistas, una de las particularidades que tenemos es que pandemias ha habido varias en la historia de la humanidad y muchos incluso han construido estas teorías conspirativas sobre que son cada 100 años, en fin, etcétera. Pero la parte interesante es mirar cómo en el momento, por ejemplo, de la peste que azotaba a Tebas, en la época en que Sófocles produjo su obra Edipo Rey, esa obra muestra todo un tema moral sobre el problema de la pandemia, ¿sí? Para ese momento se empieza a usar ese concepto de epidemia y se relaciona con los oráculos, ¿no? Entonces, es muy interesante poder ver cómo la humanidad ha transitado de pandemia en pandemia y cómo a través de eso también ha construido esas narrativas en torno al concepto de miedo, al concepto de pánico, al concepto de angustia, y cómo hoy nos encontramos en un punto muy importante en términos de eso que se llama la infodemia, y es poder construir, digamos, en el campo de esa lucha política por la información, construir los referentes legítimos que afrontan el problema de la información y la comunicación desde una claridad en los intereses que defienden. Porque en este caso, por ejemplo, es la experiencia que nosotros vivimos, más que ponernos a buscar un elemento de objetividad en torno de la información de la pandemia, nosotros nos paramos en las condiciones concretas de los pueblos indígenas y desde ahí empezamos a abordar este problema para poder construir una información pertinente y apropiada culturalmente, más que acudir a los oráculos, ¿no? Entonces, les quiero dejar esto como reflexión porque es muy interesante volver a leer y ver y entender esta gran obra de la tragedia griega que es Edipo Rey desde esta lógica. Y me llamó muchísimo la atención el hecho de que ya tuviéramos una primera conferencia mundial sobre infodemiología, ¿no? Y cuando se pone uno a mirar quiénes son los invitados, quiénes eran los invitados a esta primera conferencia mundial que se desarrolló entre el 21 de junio hasta del 21 de junio que hubo una preconferencia hasta el 16 de julio y concitó todo un debate en torno de esto,
pues son expertos en epidemiología y salud pública, matemáticas aplicadas y estadísticas, salud digital y aplicaciones tecnológicas, ciencias sociales y del comportamiento, estudios sobre los medios de comunicación y periodismo, marketing, experiencia de usuarios y diseño, comunicación de riesgos y colaboración comunitaria, ética y gobernanza, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tal cual en la convocatoria de esa primera conferencia mundial sobre infodemiología, y entonces uno, en el solo hecho de poder mirar, dar una mirada a cuál en el rango de lo público, en el rango de los formadores de opinión, en el rango de la relación entre la ciencia y la comunicación, cómo se van a cruzar y cómo se están cruzando en torno a esta pandemia diferentes narrativas y diferentes paradigmas, cómo se construye esta nueva transdisciplinariedad. Es muy interesante este ejercicio. Entonces, ahora piensen ustedes en pueblos indígenas, en pueblos originarios, piensen en Emberas, en Guayús, en Ticunas, en Nazas, en Muiscas, en Nucac, en Uguas, ¿sí? Parados frente a esta realidad de carácter global. Digamos, para la UNIC en este momento, la UNIC viene de trabajar los últimos 2 o 3 años, y por eso está esto en mención en la presentación, en el tema de la construcción de la ley de gobierno propio, que ha concitado, fue un trabajo que se hizo territorio por territorio, es un trabajo de construcción de abajo hacia arriba, en asambleas entre todos los procesos y organizaciones afiliadas a la UNIC. Más o menos participaron unas 3.400 personas en este proceso de elaboración. Entonces, esta ley de gobierno propio es un tejido muy importante, colectivo de sentipensamiento del momento actual en el que los pueblos y naciones indígenas del país están reflexionando sobre su lugar y su proyección en clave de país. ¿Qué significa gobierno propio? Cada pueblo o nación indígena, el ejercicio de gobernar se rige por las leyes de origen, el derecho mayor y el derecho propio. Las leyes de origen son las leyes que están relacionadas con la forma como el pensamiento viene de esa profunda, digamos, de esa relación con la naturaleza. En realidad no es una relación que viene de nosotros hacia la naturaleza, sino de la naturaleza a nosotros. Es decir, el orden anterior a lo humano es lo que prevalece en las leyes de origen. Es decir, lo que dice el agua, lo que dice la tierra, no lo que yo digo sobre el agua y lo que yo digo sobre la tierra. Entonces, esto es muy interesante porque ellos lo formulan como ley de origen, o sea, leyes de origen. Lo que dice el agua es una ley. ¿Y qué dice el agua? Que si usted la contamina arriba, abajo se van a morir. Eso dice el agua. El derecho mayor es el derecho prehispánico, el derecho que permaneció en el marco de la lucha contra la invasión, que los códices prehispánicos que siguen determinando las decisiones de política y de gobierno propio de los pueblos originarios y ancestrales que perviven, y el derecho propio, los derechos que se han conseguido a través de la lucha política en la resistencia y en la reexistencia. De manera que cuando uno, ahora con todo esto de la minga, yo creo que es muy interesante poder conversar de esto, porque siempre aparece esta opinión pública tan contradictoria, que no sabe qué hacer de todos modos con los indios, no sabe qué hacer. Y ahora tampoco sabe qué hacer con los pueblos afroorganizados que han emergido con la fuerza de la construcción de sujeto político, sobre todo en términos territoriales y regionales, porque la invisibilización de lo negro es un elemento de muchísimo más violencia que el de los indígenas, porque los indígenas de todos modos han logrado en un contexto histórico, político, desde la invasión acá, dar una lucha, una pelea, organizarse, pero hasta ahora la población afro logra coger con fuerza, digamos, su propia voz, y en ese sentido la relación interétnica en términos territoriales está siendo un aporte muy importante al replanteamiento de la transformación que se requiere en este país. Y bueno, está los pueblos rum y está el campesinado. Pero digamos que yo voy a hacer fuerza en este tema del pueblo indígena, porque aquí el ejercicio de gobierno propio tiene un hilo
que está marcado por ese enfoque de origen derecho mayor. Entonces decía que en este momento la minga la gente no sabe, no, pero es que estos indios salen a movilizarse, pero al mismo tiempo están negociando. Ah, pero es que leían unos memes de una estigmatización terrible. No, es que ellos quieren todo, ellos quieren quedarse con todo. Entonces, lo que hay que entender es que es un proceso de resistencia de larga duración, es un proceso de resistencia que tiene como origen el despojo originario y entonces de esta manera uno puede encontrar una mejor comprensión de cómo desde el ejercicio de la resistencia se tejen las reivindicaciones, cómo se mantiene siempre una lucha frente a un despojo originario versus digamos, la narración que para cada ejercicio de cada momento histórico se hace en términos reivindicativos. Esto también aplica en este momento para los afro y para los rum. El campesinado tiene otra configuración, es otro proceso de resistencia. Para el campesinado, digamos, su formulación como sujeto contemporáneo, que ya es producto del proceso de la colonización, pues la construcción de su propia estructura de resistencia en el país es un ejercicio muy, muy especial que se está haciendo en este momento y que pues cruza ya las luchas, digamos, en términos de la modernidad. Bien, en el tema de gobierno propio, para el caso que nos convoca hoy, que es todo este tema de desinformación y gobierno propio en el marco de la pandemia, pues está el tema de la medicina tradicional, que hace parte de las prácticas milenarias de los pueblos y naciones indígenas, y es muy importante porque a través de ellas se fortalece el gobierno propio, pero sobre todo se fortalece en un punto, y aquí hablamos de biopolítica, ¿sí? Que es la autodeterminación, donde se armoniza la vida comunitaria y se trabaja por el restablecimiento del equilibrio perdido para el beneficio de la humanidad y el planeta. Los rituales que en este momento se están haciendo a lo ancho y largo del país, las poblaciones indígenas y las poblaciones afro lo hacen en función de una humanidad, de un planeta, de una globalidad, y eso muestra una comprensión biopolítica del problema de la pandemia, que a veces para nosotros en los sectores urbanos es muy difícil de entender. La vivimos más bien desde el punto de vista no de la autodeterminación, sino de la condición de víctima, porque cae sobre nosotros el control biopolítico, de no salir, de no poder relacionarnos, toda la exacerbación dentro de la lógica de ese control biopolítico que se ha dado, por ejemplo, en el tema de brutalidad policial, tiene que ver con lo que para los mayores significa la pérdida total del equilibrio, el proceso de desarmonización que la guerra ha generado en el país y que, digamos, nosotros en otros tipos de lenguajes identificamos como el surgimiento de unas prácticas fascistas. Son leídas desde los pueblos indígenas como un problema del quiebre de la armonización frente a la vida comunitaria. Es decir, en palabras, digamos, de la sociología, por ejemplo, lo que llamamos el rompimiento del tejido social, ¿sí? Entonces, la medicina tradicional no es un problema solo. Yo tenía por aquí, pero lo dejé ahorita, mis gotas. No es solo un problema del producto en sí, sino de todo lo que está detrás de esto, que llega a esas gotas y que tiene que ver con estos ejercicios de armonización en clave planetaria. Y ahí hay un concepto muy importante de biopolítica que se expresa desde el mundo de los pueblos étnicos. Bien, entonces llegamos al problema de la vulnerabilidad. Y cuando estaba al principio decía que uno de los elementos de la desinformación es cuando usted se centra en el problema de la pandemia, de la enfermedad como enfermedad en sí, la encierra en el ejercicio de la enfermedad, que además no permite entender muchas cosas porque queda en este terreno específico de cómo se comporta el virus sin contexto social, cómo se comporta el virus sin ese entorno social que es donde se mueve el problema de la vulnerabilidad. Entonces aquí, en este caso en particular, nosotros hicimos todo un debate sobre esto y nos paramos en una concepción de la vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad multifactorial, que es la manera como frente a un determinado hecho debemos poner la mirada en los procesos de carácter socioeconómico, institucional, psicológico y cultural que
profundizan la fragilidad demográfica, social, de salud de una población, en este caso de los pueblos étnicos. Y en este ejercicio de estas círculos, ¿cuáles son esos elementos de la vulnerabilidad multifactorial? Por ejemplo, para el caso de Colombia y de América Latina, en muchos casos, en diferente escala, pero casi que yo diría que para el conjunto de la Avia Yala, pues los conflictos territoriales y ambientales, el abandono institucional y la crisis de salud y educación, la crisis económica y la dependencia alimentaria, y el conjunto de la vulneración de derechos humanos, amenazas, asesinatos, desplazamiento, que se expresa en una profunda crisis humanitaria. Entonces, frente a cada uno de esos factores que profundizan elementos de vulnerabilidad, se hicieron debates para poder mantener durante el proceso de la pandemia todo el ejercicio político organizativo, porque, digamos, pandemizarse no era una opción. Hubo mucha controversia al principio. No, pero entonces, ¿qué significaba quedarse quieto? Como quedarse suspendido. En el caso, digamos, y lo que vivimos en las ciudades es que las personas para las cuales la informalidad era su única salida, pues simplemente no se podían quedar suspendidos. Y este régimen no actuaba en favor de la renta básica ya. Entonces la gente en ejercicios de transgresión que fueron leídos por otros sectores como, uy, qué egoístas, mire estos que no usan tapabocas mientras buscan comida en la basura, ¿no? Entonces, para el mundo de los pueblos indígenas y las naciones indígenas, era muy importante mantener una visión integral y holística del problema de la pandemia, porque como ustedes ya vieron ahora que llegó la minga acá, y entonces, no, porque es que mientras está este virus andando por toda parte generando una crisis sanitaria de salud, está el otro virus, que es el virus de la violencia política, está el virus del extractivismo, está el virus del abandono institucional. Entonces, de conjunto, esto es lo que llamamos estar expuestos a un elemento de vulnerabilidad multifactorial. Entonces, bueno, frente a esto, veníamos tejiendo toda esta ley de gobierno propio, que es un proceso de reflexión donde el eje estaba en el pensamiento, condensado en el pensamiento de volver al origen, y en este sentido se trabaja muy fuertemente en el fortalecimiento de la autonomía, en la espiral del conocimiento propio. Y aquí, entonces, la estrategia tuvo como pensamiento, sentipensamiento, decimos, central en el chacanar del corazón, es decir, aquello que hace que uno diga no solamente de aquí, sino de aquí, cómo va a atender una situación de estas. Decíamos, se trata de invocar el sentido común para el cuidado, el común, no el sentido común en esa forma en que la ciencia terminó despreciando el saber popular, sino el sentido común en el sentido humanitario, de lo común, planetario, de la concepción de especie. Se trata de invocar el sentido común para el cuidado de la salud y la vida, el retorno a la armonía, el equilibrio, la complementariedad, la responsabilidad, la solidaridad, la reciprocidad. Acorde con uno de los primeros mensajes de los mayores y mayores, que fue no temerle al virus, sino conocerlo y entenderlo. Estoy hablando de mayores y mayores que no han pasado por ninguna universidad. Y antes de que la Organización Mundial de la Salud, hoy cuando uno acude a 8,000 conferencias donde el eje es conocerlo mejor y entenderlo mejor para poder organizar la defensa, esto lo dijeron los mayores y los mayores, ¿no? No hay que temerle, hay que conocerlo y entenderlo, porque esta es la mejor defensa para organizarnos en los territorios y responder con sabiduría a este nuevo desafío de pervivencia. Evidentemente había que actuar con varias estrategias a la vez, y una que era como el hilo que permitía mantener el movimiento en espiral y el tejido en espiral, pero la continuidad de la espiral, porque la espiral se rompe, también trae problemas muy grandes, es la información. Y en ese sentido tenía que ser precisa, apropiada y pertinente. Y debería permitirle a las autoridades ejercer buen gobierno, tanto en la dimensión territorial como en la dimensión nacional. De manera que en medio de una lucha política y una disputa política por la información aparece la importancia de la credibilidad de la fuente, y ahí el sistema de monitoreo territorial en una primera instancia se fue con toda a crear, digamos, a ganar el espacio de ser la fuente con la legitimidad para poder informar sobre la situación de los pueblos indígenas. Esa fue
una meta ya de carácter político organizativo para poder ayudar desde este ejercicio de buen gobierno. Y luego en un segundo momento, que es en el que nos encontramos ahora, estamos en el proceso del fortalecimiento y la construcción de una red de monitoreo comunitario que permita mantener un ejercicio colaborativo de cuidado colectivo en el tiempo, porque pues ya todos sabemos que las pandemias llegan para quedarse. Bueno, entonces esta estrategia tuvo dos momentos, el plan de contingencia fase 1 y la fase 2, que es la que nos encontramos en este momento. En la fase 1 necesitábamos acciones urgentes de contención y aislamiento para evitar que la pandemia llegara y se propagara en los territorios indígenas. En este caso, la articulación como movimiento indígena fue clave y el ejercicio de las guardias en términos de ejercer desde la autodeterminación, desde la posición de gobierno propio, el papel de autoridad sanitaria. Fortalecer las acciones que desde la dimensión territorial adoptaron todas las organizaciones y las autoridades indígenas bajo la concepción de que la salud es una competencia de todos y todas, y orientar y coordinar medidas a nivel organizativo de salud, de educación para contener y evitar que la enfermedad llegara a las comunidades, teniendo como premisa que todos somos ONIC. Aquí se dio un proceso simultáneo porque la Organización Nacional Indígena de Colombia, dentro de esta construcción de la ley de gobierno propio y de su implementación, viene empezando a volver al origen también, que significa entender que la fuerza de la organización está en los territorios. Se hicieron unas líneas de trabajo, articulación, monitoreo y producción de información, comunicación e información, medicina tradicional e intercultural, gestión y relacionamiento y control territorial. De ese ejercicio quedaron muchas cosas. A los 100 días hubo un corte, todo el juego simbólico de los 100 días, de los cada 100 años, el número 100 en este mundo de lo simbólico que es tan importante hoy en día en términos de la virtualidad. Y yo solo les voy a compartir un par de logros y aprendizajes que se lograron, que se alcanzaron en esto. Por ejemplo, en el eje de articulación, monitoreo y producción de información, pues el logro más importante fue la conformación de una red básica de enlaces territoriales bien informados, comprometidos con el monitoreo y atentos a consolidar una comunicación permanente con las comunidades, de manera que en alguna medida se conjuró, y esta palabra es muy bonita, se conjuró. No se resolvió porque es que, imagínense, esto es pelea de tigre, ¿cómo es que se dice? De burro amarrado contra tigre. Sí, esto es una pelea tremenda. Imaginen el tamaño de la desinformación producto de todo ese ejercicio hegemónico de los medios de comunicación, de la lógica mundial, de la geopolítica mundial del virus, pero nosotros mismos se conjuró, ¿sí? O sea, es como ¡fua! Se logró poner en un lugar esa desinformación reinante y pudimos actuar desarrollando unas formas muy propias de protección y de autocuidado. Y sin lugar a dudas fuimos pioneros en dar datos confiables y oportunos acerca de la situación de la pandemia en los pueblos indígenas. Hasta la fecha, nosotros, a partir del ejercicio que se hace, de ejercicio colaborativo de información, seguimos siendo la fuente de información. Ustedes pueden hacer todo el monitoreo de medios que quieran y van a encontrar que nuestro boletín y nuestros ejercicios de información siguen siendo el referente básico, o sea, la fuente confiable, oportuna, porque en la disputa política el lugar de la fuente, la credibilidad de la fuente es muy importante. ¿Qué aprendizajes? Bueno, tenemos que seguir diseñando porque esto fue a trancas y a machas, de verdad que fue increíble la manera como los pueblos indígenas, los compañeros, los hermanos y hermanas se aprestaron a poder entender el trabajo de lo digital. Imagínense, no es solo un problema de conectividad, es aprender el ratón, el aprender todo esto, ¿sí? Entonces, claro que nos faltan diseñar procesos de formación en el manejo de las herramientas propias de lo virtual y la implementación de estrategias para mejorar la conectividad, y necesitamos ampliar la experiencia con aliados en acciones de prevención, microcontención y búsqueda activa de casos, porque esto va a ser muy importante en las fases
en las fases que siguen. En el eje de control territorial, que es un eje pues decisivo, porque estamos hablando de biopolítica, estamos hablando de autoridades sanitarias, estamos hablando de contener, estamos hablando de territorialidades concretas en un marco de vulnerabilidad multifactorial. Usted tiene que tener control territorial. Ahí pues los logros más importantes es que la Guardia Indígena logró desplegar 1.500 puestos de guardia en todo el país en la primera fase de contención. El Estado nunca llegó. La Guardia sostuvo, las autoridades sostuvieron el proceso de contención y saneamiento, ayudas humanitarias que además traían, en estos días nos reíamos con un mayor porque mandaron a un resguardo en el Amazonas donde no se usa la olla de presión porque no se conoce la olla de presión, frijoles antioqueños, entonces es todo un problema del enfoque diferencial y la pertinencia cultural, pero a través de unos ejercicios de trueques, la revitalización de las chagras, de los tules, todo ese ejercicio de revitalización de la autonomía alimentaria para cuando uno entraba a la asamblea de autoridades y escuchaba a las autoridades decir que esto era muy duro, pero que al mismo tiempo, como habían señalado los mayores, era una gran posibilidad de poner en práctica esta orientación que habíamos recibido de volver al origen para podernos sostener como el tema alimentario y el tema de medicina ancestral. Bueno, la Guardia, a pesar de las hostilidades, amenazas y asesinatos, logró mantener toda su labor porque se cualificó y además de pasar de un proceso integral de resistencia, ahora suma sus fortalezas la formación sobre el tema de bioseguridad y manejo de la pandemia. En esta minga eso fue muy importante. Claro que tenemos siempre los elementos de indisciplina social, ni más faltaba, bienvenidos además, porque si no, la condición de lo humano dejaría de estar allí presente. Pero es muy interesante ver cómo en el manejo del campamento se empieza a trabajar todo este tema de la bioseguridad desde lo propio también. Por ejemplo, en lo propio, el concepto de aislamiento individual que fue impulsado desde una lógica de desinformación al principio, produjo impactos en el marco de la infodemia, produjo impactos tremendos. Nosotros tuvimos casos complejos donde vía el miedo y el pánico, personas mayores de edad fueron aisladas y murieron básicamente de inanición. Entonces ya reaccionó el mundo y dijo, no, para nosotros no existe el aislamiento individual, porque es la lógica de lo colectivo lo que nos sostiene. Entonces tenemos que hacer, así como tenemos cancurúas para poder hacer procesos de pensamiento, vamos a tener espacios colectivos para cuidar la salud colectivamente, ¿sí? Entonces, esto ha sido muy interesante. En los aprendizajes, pues hay que fortalecer las experiencias de autonomía alimentaria y de economías propias, aunque se ha constatado un aumento de producción en las huertas, las chagras, el tuyo, etcétera, etcétera. Esta es una tarea muy fuerte porque los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos indígenas en contextos de ciudad, los pueblos indígenas que no tienen territorio, pues viven unos impactos mayores. La mayoría de las personas que han fallecido por COVID en el mundo indígena, 1.170 que acumulamos de hermanos y hermanas fallecidos en este momento, se dan la mayoría en contextos de ciudad, en contextos de centros poblados urbanos, porque es que la pérdida de la relación con el territorio, con lo ancestral, con el origen, pues impacta su capacidad de pervivencia. Por el contrario, la cifra de recuperados, en la medida en que la gente empezó a pegar para los territorios, a meterse otra vez en sus territorios y en sus concepciones de volver al origen, la cifra de recuperados a partir de procesos propios de recuperación ha ido en aumento. Hay que avanzar hacia procesos más colectivos que permitan mejorar la respuesta en la búsqueda, sobre todo activa de casos. Aquí hay que trabajar muy duro contra el miedo, contra el pánico y contra la estigmatización también que crea Mella. Buscando imágenes para esta presentación veía que ahora existe ya el concepto de así como el ciberbullying, el bullying en los colegios, entonces también tenemos el pandemia bullying, el COVID bullying, ¿no? Esto es fuerte realmente.
y necesitamos sostener en este momento hacia futuro la estrategia de los puestos comunitarios de guardia para el ejercicio como autoridad sanitaria, porque esto aquí se choca en términos de control territorial con la decisión de gobierno y de régimen de ir con toda, por ejemplo, a sacar adelante los proyectos extractivistas, los megaproyectos, a sacar adelante las consultas previas, y entonces tenemos un cruce ahí entre el ejercicio de autoridad sanitaria que dice a este resguardo no pueden entrar, y todo este tema de la reactivación económica, y tenemos que volver a trabajar y hay que sacar el desarrollo adelante y necesitamos las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en el eje de comunicación e información, en el caso de los logros, tenemos como logro muy importante la producción de piezas comunicativas, materiales pedagógicas y la acción en redes, que permitieron hacer un ejercicio del derecho de información veraz, oportuno y culturalmente pertinente. El posicionamiento de nuestro boletín, como les decía, como fuente de información creíble para nosotros y para los otros. Aquí el tema de la manera como se manejaron los datos de manera asertiva para poder trabajar desde la perspectiva del análisis de riesgo, no del conteo de muertos. Estos son todos elementos que son muy importantes en el análisis de la comunicación que necesitamos para construir formas transformativas de comunicación que le permitan realmente al ser humano, a las sociedades, a las comunidades, a los colectivos, actuar desde una apropiación de su fuerza transformativa en un contexto tan complejo como este, y no desde su victimización que termina entregándole el control, digamos, político y biopolítico de su condición a regímenes y gobiernos cuyos intereses no son los de la mayoría. El tejido organizativo se ha fortalecido con una estética propia y con el sello de la orientación dados por los mayores y los mayores, y esto pues ha significado una revitalización tremenda de los conocimientos ancestrales. Esto es de mucha importancia porque se ha acelerado la transmisión intergeneracional de conocimiento. En términos de aprendizaje, pues necesitamos producir contenidos en 84 lenguas propias. En la primera fase no alcanzamos sino a trabajar con 19. Necesitamos, digamos, muchos más materiales pedagógicos, necesitamos el enfoque intergeneracional, necesitamos cada vez tener más datos, mejor comprensión de los contextos sociales, políticos y económicos, mayores esfuerzos para identificar, denunciar y comunicar de manera adecuada la situación general de vulneración de derechos en los territorios, y necesitamos mejorar la visibilidad de las estrategias como esta. Yo estoy tomando como un espacio de oportunidad, solicité permiso de la construcción colectiva que hoy estoy compartiendo para poder visibilizar las estrategias comunitarias y no quedarnos en el plano de nos están vulnerando, no, sino qué estamos haciendo nosotros frente a esto, que se vienen desarrollando en los territorios para afrontar la pandemia, como es el tema de salud, autonomía alimentaria, protección, etcétera. Bueno, llegamos entonces al momento en el cual apareció la otra palabra mágica que deberíamos haber descrito al principio: reactivación, ¿sí? Entonces la reactivación está pegada a la nueva normalidad, y la nueva normalidad es como qué parte de la vieja normalidad se queda, la vieja normalidad que les sirve a quienes quieren seguir centrados en la producción de riqueza para unos pocos, y la nueva normalidad para los otros, ¿cuál es? Para nosotros además estaba el tema de la reactivación de la agenda política organizativa en un escenario de lucha. Por eso la imagen que ustedes tienen aquí es la movilización de la Minga, porque absolutamente nada desde hace 528 años en términos de los pueblos étnicos ha sido regalado. Todo ha sido, como dicen los estudiantes, al calor de la lucha organizada. Entonces, en esta fase 2 de reactivación, pues necesitamos continuar y mejorar la producción de información para la toma de decisiones sobre la pandemia. Ya en términos de no sé, los que vieron anoche el debate Trump-Biden en el punto de la pandemia, es muy interesante porque la discusión sobre la infodemia realmente, ¿no? Es decir, cómo hemos llegado al momento en que hoy tenemos que entender que en general desde de la manera como se construye la relación entre lo humano con las otras especies y con la madre tierra, mientras no equilibremos eso, pandemias va a haber
hubo, va a haber y habrá. Y a eso pues ya le metemos otros ingredientes, como he venido explicando, pues toca estar, digamos, claros en el camino y el lugar desde donde vamos a afrontar este tema. Entonces, definir la ruta para la microcontención y la atención ante el aumento de casos y la expansión espacial del contagio, porque nosotros estamos pasando en este momento de las grandes ciudades a los municipios categoría 6 que están más cerca o ya están dentro de los territorios indígenas. Nosotros en este momento no hay ningún territorio indígena que no tenga en este momento contagio, pero el ejercicio de contención y medicina ancestral de gobierno propio ha hecho que en este momento no se haya repetido lo que vivimos al principio con los pueblos indígenas del Amazonas o con, por ejemplo, con el pueblo Mocanao, el pueblo Zenú, que tuvieron un impacto en medio de la primera fase, mientras aprendíamos y mientras entendíamos cómo era que era este juego político de la infodemia, a trabajar desde lo propio. Mayor acción a nivel de comunicación y pedagogía para fortalecer la capacidad de respuesta y acción colectiva desde los territorios, priorizar las estrategias para la autonomía alimentaria y la economía propia y una fuerte gestión e incidencia en torno a estrategias de exigibilidad de derechos, un reacomodamiento de los ejes de trabajo y pues se hizo un diseño del plan de contingencia fase 2, que esto es muy interesante. El primer ejercicio de la salud era una tarea de todos y todos, y ahora ya tenemos una concepción diferente, y es que no es un problema de la salud en general, porque puede haber buena o mala salud, sino que parados en esta concepción del buen vivir, para nosotros el tema es que la buena salud es una tarea colectiva, es una tarea de solidaridad, es una tarea de reciprocidad, es una tarea de autocuidado, pero en torno de lo colectivo. Y bueno, ahí trabajamos estrategias, herramientas, Hay un eje central que es el problema de la pervivencia. La pervivencia es una palabra supremamente compleja en el mundo indígena, en el mundo también étnico afro y en el mundo rum. De conjunto, los pueblos étnicos se enfrentan a la pervivencia no de la misma manera como uno entiende el concepto de subsistencia y sobrevivencia, porque la pervivencia tiene el núcleo duro de lo cultural, de la condición de ser y de estar en el mundo de acuerdo a esa concepción del ser pueblo, del ser afro, del ser rum. Y sobre esta lógica de pervivencia ya entramos a esta nueva dinámica de reactivación con una concepción, digamos, parada en la lucha y en este salvaguardarnos, que es como un hashtag que surgió de un trabajo de diálogo entre mayores jóvenes, que da cuenta de la complejidad de la pervivencia en un tiempo como este, porque al mismo tiempo, digamos, como dicen las consignas, solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, en este caso, nosotros tenemos que hacernos cargo desde el ejercicio de gobierno propio de salvaguardarnos, pero también tiene todo el juego del problema político en el que se encuentra en este momento tanto en los pueblos étnicos como el campesinado en las zonas rurales del país, porque la estrategia para las zonas rurales del país relacionada con la pandemia es muchísimo, es casi inexistente en relación con los temas urbanos, unido a todos los problemas, digamos, de la vulnerabilidad multifactorial. Entonces, en este momento estamos trabajando muy fuertemente con este tipo de mensajes que nos permitan, digamos, fortalecer los aprendizajes que hemos logrado, pero colocar la fuerza, la capacidad de la resiliencia, que es otra palabra ahorita tan de moda, histórica de los pueblos étnicos y del campesinado también en este caso, para poder salir adelante en medio de esta coyuntura tan compleja. Nuestro boletín llega al número 50, los invito a todos y a todas a seguir el boletín que produce el Sistema de Monitoreo Territorial. Es, como les digo, el producto de un trabajo colaborativo, de un proceso muy importante que viene desde enlaces territoriales y que trabaja de una manera muy, digamos, muy propia, pero ahora en el marco de la red de monitoreo comunitario tenemos unas alianzas interesantes
con la Red de Salud y Paz, con varias academias en los temas territoriales, hay unos procesos de voluntariado. Sería muy interesante que la Universidad Javeriana, por ejemplo, a través de este ejercicio, se animara a participar de esta red de monitoreo comunitario. Bien, esto era lo que tenía para contarles realmente, y pues con esto abrir la discusión acerca de cómo en términos de capacidad de respuesta desde los pueblos debemos pararnos frente a una coyuntura tan compleja como la que vive en este momento el país y la humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, vale, no, muchísimas gracias a Caluca por este espacio y por esta reflexión alrededor de lo que está pasando con las comunidades étnicas y también comunidades campesinas en el mundo. Vamos a hacer un espacio de preguntas y comentarios y les vamos a solicitar para que por favor puedan levantar ahí en la opción donde dice reacciones, pueden levantar la mano y sencillamente, bueno, pues ya tenemos a una persona que quiere hacer una pregunta, un comentario, y es Paula Ospina. Entonces le vamos a pedir a las personas que activen sus cámaras para conocernos y reconocernos y también el audio. Bienvenida, Paula, y gracias. Hola, muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, Caluca, por la intervención. Muy interesante, muy rico escuchar la reflexión de alguien respetuoso, además, y en tu caso respetuosa, de los pueblos indígenas, del conocimiento ancestral. Eso, la verdad es que a mí me reconforta. Bueno, me hace sentir muy bien con el ámbito académico en el que me desenvuelvo, en el que me desempeño. Eh, a mí me queda, o sea, me siento sumamente ilustrada por el trabajo que nos has presentado. Eh, y me queda solamente, no una pregunta, sino un comentario por hacer, porque me da miedo que nos quedemos, a mí me quedó la sensación en algún momento, eh, como de que es la estigmatización que viven las poblaciones indígenas, como ignorantes, atrasadas, bueno, todo lo que se dijo también en estos tiempos de Minga y de Mingueros, pareciera que de pronto fuese algo que es solamente de nuestro presente o algo que hemos aprendido de la generación anterior o de las generaciones anteriores más inmediatas. Y me parece muy importante porque me parece que toda tu presentación da para ponerlo en ese contexto, y es que es una decisión política. La estigmatización no es un problema solamente educativo nuestro. Entonces a eso, o ese de pronto ese matiz quería integrar, o de pronto hacer un énfasis en ello, y es que precisamente pues primero no es reciente, es de muy antigua data y no es exclusivo de nuestro. Y cuando digo nuestro no es Colombia o Latinoamérica, sino de la forma en cómo se han impuesto los imperios, ¿sí? Alrededor del mundo, en esta historia que los seres humanos hemos construido, no solamente relatado, sino como la hemos vivido también. Pero quiero insistir en esta decisión política que habita nuestro lenguaje, y con el gran potencial o la gran debilidad, posiblemente el gran peligro que tiene el lenguaje de que se propaga rápidamente en el espacio, en el tiempo, entre los seres vivientes, pero también se propaga a través de productos de toda índole, productos artesanales, mediáticos, literarios, folclóricos, y es una decisión que habita en nuestros documentos históricos. Por eso apelo tanto a lo mediático como a lo literario. En documentos históricos, no solo en los diarios, por ejemplo, de los cronistas de Indias, sino, y me estoy refiriendo especialmente a las actas del Congreso de Cúcuta, en donde reposa un debate que sostienen Pedro Fermín de Vargas y Simón Bolívar, entre otros muchos debates, y me imagino que en las actas del Congreso de Río Negro también. Y me acuerdo porque lo trabajé pues
para el doctorado mío, yo estaba trabajando en el tema de reconocimiento y pude revisar ese debate en la biblioteca Luis Ángel Arango, cosa que le recomiendo a todos, o sea, me parece de lo más divertido. Pueden pensar que uno es súper ñoño y dirán la verdad, pero además es divertido poder, es que parece que estuviera ahí Simón Bolívar diciendo, bueno, yo ya no quiero que me digan libertador, sino que quiero que me llamen ciudadano, como también quiero que dejen de decirle indios a los indios y les sigamos llamando indígenas como son, pero ciudadanos. Bueno, esa es otra cosa que también podemos discutir porque también tiene que ver con ese mestizaje de blanqueamiento, pero lo que quiero insistir es en esa exigencia que le hace Pedro Fermín de Vargas, no solo a nombre propio, sino a nombre de la estirpe que representaba Fermín de Vargas, que exigía ese mestizaje de blanqueamiento, como lo llama el profesor Luis Carlos Castillo de aquí de Sociología de la Valle, para quedarse con los territorios de los pueblos originarios. Y era más o menos así, yo casi que me grabo la expresión, pero decía Pedro Fermín de Vargas casi estos términos, porque no tengo memoria fotográfica, decía, para que nos quedemos para que en la medida en que nos mezclemos con sus indias, o sea, nosotros hombres, machos, que extendemos nuestra especie, nos mezclamos con sus indias y nos quedamos con sus tierras. Porque, bueno, por todo lo que, ya no me voy a meter en el resto de las discusiones que estaban allí, es muy interesante, lo podemos tener en otro espacio, pero lo que quiero decir es que es una decisión política y nosotros tenemos que asumirlo no solo como algo como, ay, entonces pobrecitos, entonces vamos a dejar de estigmatizar. ¿Por qué vamos a dejar de estigmatizar? O sea, nosotros tendríamos que preguntarnos, estoy en contra de esa política, ¿por qué? No es solamente porque quiero ser buena persona, no, es porque en qué arena política estoy yo, cuál es mi perfil, qué tipo de ciudadano estoy considerando que soy y que quiero ser también, porque los perfiles de ciudadanía cambian día con día, año a año, ¿sí? Entonces, creo que la invitación es esa, no solamente a pensar el discurso discriminatorio como algo entre el bueno y el malo, sino como una decisión política, y eso implica todavía mucho más que decidir cambiar expresiones, sino trabajar más bien, reflexionar sobre nuestra perspectiva. Es eso lo único. Nuevamente, muchísimas gracias, Caluca, además por abrir este espacio para yo poder decir esto. Gracias, Alfredo, Mario y Aida por la coordinación. Perdón, muchísimas gracias. No te escuchamos, Juli, y gracias, Paula, por tu intervención. Y no sé si, Caluca, quieras hacer algún comentario alrededor de lo que estaba exponiendo Paula. Esto es un ejercicio como dice Derrida, de deconstrucción real, ¿no? Porque en la Constituyente del 91, Lorenzo Muelas y el maestro Falborda fueron quienes conformaron la Comisión de Ordenamiento Territorial. Y cuando uno lee las memorias que dejó esa Comisión de Ordenamiento Territorial, queda realmente impresionado de la capacidad que tuvieron de diálogo Fals y Lorenzo Muelas, de un diálogo de saberes, ¿sí? De saberes, de profundo respeto, para leer la configuración histórica, social y territorial de un país que no hemos podido entender y que tiene que ser parte de un ejercicio como el que propone la colega Paula, porque la estigmatización está imbricada en toda la manera como la estructura de colonización quedó inmersa en nuestros poros, en nuestra piel, y es una decisión política desde las esferas de quienes tienen un ejercicio hegemónico en muchísimas ocasiones pasada por agua, como dice uno, es decir, como dice la colega,
en la que uno puede hacer un esfuerzo de buenas intenciones, pero pues de buenas intenciones está empedrado el infierno, porque es que se necesita un ejercicio real de construcción, y eso significa entender el país desde esa forma como se imbrincaron los procesos digamos, conformación de la nación inconclusa que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de esta minga, pues uno ha oído todo el cuento de mire que los incivilizados cómo dejaron eso de limpio, mire que los incivilizados cómo lograron mantener esa movilización, mire que los incivilizados, ya le conocí, porque al final de todos modos estamos frente a una crisis civilizatoria y ya nadie puede ni siquiera diferenciar, a excepción de unos pocos ciudadanos de bien que están en el mundo de su burbuja real, es una burbuja real de condiciones reales de poder político y económico que les permiten pensar que el mundo es así, pero el resto de la humanidad en el marco de esta pandemia ya no está, el concepto de civilización y todo el paradigma civilizatorio está en crisis. Entonces, eso me parece una reflexión pues de muchísimo alcance realmente. Gracias, Caluca. Tenemos dos personas que quieren intervenir. El primero es Gonzalo Octavio Ayllón y luego le damos la palabra a María Taimal. Entonces, Gonzalo Octavio, bienvenido y por favor activa tu cámara y también tu audio. Bueno, pues muy buenos días a todos. Les saluda desde Bolivia, Gonzalo. Y bueno, decirles de que... ¡Qué emoción, Bolivia! ¡Qué emoción! Sí, era hora. Bueno, pues decirles de que, miren, con esto de la pandemia aquí en Bolivia se vive un poco, se podría decir, la ignorancia de antes, porque resulta de que el gobierno de Evo Morales anda diciendo, bueno, el anterior gobierno anda diciendo de que la pandemia es producto de la presidenta que está ahora en curso ya por salir también. Entonces, la gente aquí no usa barbijo, bueno, la gente de estos de los cocaleros que lo llamamos aquí, por el tema de que, bueno, anteriormente en la antigüedad, cuando nos colonizaron, era tremendo la historia aquí en Bolivia, ¿no? De que los indios no podían entrar a la plaza, les encerraban, la plaza, tenían que ir a iglesias, bueno, normalmente a los que vinieron a Bolivia han debido ver de que hay iglesias cada 2 cuadras, se podría decir, porque cada sector indígena tenía su iglesia para poder asistir bajo el mandato de un corregidor. Entonces, ahora, en la anterioridad del gobierno de Evo Morales, resulta de que igual se tenía que hacer lo mismo, pero al revés. O sea, la gente ya más culta de la ciudad tenía que ir a iglesias de alrededor, que eso es lo que quería Evo Morales. Pero la gente normalmente no le hacía caso, ¿no? Pero ahora que estamos en ese tránsito de la pandemia, decirles de que estamos viviendo algo muy feo porque la gente no quiere entender, se sube a los autos sin barbijo, piensan que la pandemia es un chiste, ¿no? Que es un chiste y no necesariamente es tan que existe. Ahora, misteriosamente, entra un nuevo gobierno que es también de Evo Morales, bueno, bajo el mandato de su sigla, y resulta de que ya no hay pandemia para ellos, que realmente, ¿cómo se podría decir esto? El legado que ellos están dejando es de que ellos han conseguido una vacuna misteriosa que están poniendo por debajo y que la pandemia está desapareciendo. Entonces, decirles de que esto de la colonización y de la ignorancia nuevamente está surgiendo aquí en Bolivia y realmente da mucha pena y todos estamos muy afligidos porque ya está viendo los rebrotes también, ¿no? Entonces, eso era mi aporte y decirles muchas felicidades a todos los que han podido intervenir, realmente lo están haciendo muy bien, estamos entendiendo muy bien, somos 2 participantes de Bolivia y bueno, nos sentimos muy felices de poder estar participando de este taller. Gracias, Gonzalo. Quisiera hacerle una pregunta a nuestro, porque esto es tremendo, o sea, la intervención tuya es tremenda porque además vienes de un contexto, tuviste, yo cerré mi presentación con el lado huipala de la vida, pero cuéntame desde tu percepción cómo está funcionando el conocimiento tradicional y el conocimiento ancestral frente a la pandemia, porque es que el plano de lo intercultural es un pantano tremendo. O sea, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una fragilidad demográfica
diferente a ustedes. Ustedes allá son la mayoría, el pueblo originario sigue siendo mayoría en la población. Nosotros acá tenemos una condición de fragilidad demográfica que hace que actuemos rápidamente en función de la pervivencia, porque te digo que le contaba a la profesora Aida, los Miraya Borá son 35 en la cabecera del río, 35. O sea, hay que actuar, ¿sí? Porque le da uno y desaparece toda una cultura, ¿sí? Pero ustedes allá tienen un otro lugar, pero a mí me gustaría saber si tú nos puedes compartir cómo ha funcionado el conocimiento ancestral en términos de la protección, porque el plano intercultural confunde a todo el mundo. Aquí también, aquí tú no le, o sea, para un Nucac, yo creo que todos ustedes vieron, nómada de la selva, ustedes también tienen población todavía nómada en selva, en la parte de abajo, ponerse y que tienen, manejan sus extensiones bucales, ponerse un tapabocas, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo funciona ya el tema del conocimiento ancestral? Bueno, para la gente que todavía vive en ese ámbito de los nómadas, como lo llamamos también, es a base de hierba. Hay una hierba que ellos lo llaman San Juan Cora, ¿ya? Y lo mezclan con naranja a base de limón y también de un poco de vinagre para poder consumir diario. Y todo a base de cosas calientes, no lo están manejando nada frío y no usan tapabocas, no usan para nada. Por ejemplo, a la ciudad salir y ver que ya con el movimiento ya que están abriendo ya las trancas o las fronteras, llegar a la ciudad y ver a la gente de los pueblos es alarmante, porque incluso hacer la fila en el banco es, es, eh, como les diría, es peligroso porque realmente están sin tapabocas, no quieren admitir eso del distanciamiento, y realmente el conocimiento para ellos es de que todo con las hierbas se van a curar, el virus nada más que es un resfriado y nada más para ellos. Entonces, o que la presidenta está haciendo traer o que está haciendo ver que hay un virus, la cual no existe, pero no se explican ellos cómo está muriendo la gente también aquí en Bolivia. Vale, muchas gracias a Gonzalo por su intervención. Y tenemos en el chat, porque parece que no les está dejando levantar la mano, entonces voy a nombrar a las personas. Primero va a intervenir Ángela Pastas, luego sigue Patricia Pujalte, posteriormente sigue Fabiola Cosio y después vamos con Juan, pero no me aparece, dice Juan M. Entonces, tiene la palabra, entonces proseguimos. Ángela, buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ángela Pastás. Soy indígena, pertenezco al pueblo de los Pastos, al sur del departamento de Nariño. Soy estudiante de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Quindío y actualmente pues también me desempeño con algunos cargos aquí dentro de mi resguardo, ¿no? A mí me parece bastante interesante lo que nos comentaba Caluca. Le agradezco por muchas intervenciones en las cuales también nos dio a conocer muchas y nos aclaró muchas inquietudes. La verdad, como perteneciente al resguardo, pues tú hablaste sobre algunas ayudas humanitarias, sobre algunos procesos, por ejemplo, lo de las últimas imágenes, que era como salvaguardar el darte también. No sé si tú hagas parte directa como de la ONIC, que pues no sé por qué aquí en el resguardo no hay como tanto aporte dentro o tanta actuación de mi pueblo, de mis hermanos, dentro de esa organización, porque acá, la verdad, por ejemplo, las ayudas que se entregaron y todo eso fue como de AICO por la Pachamama, de AICO político, o sea, de esos partidos políticos, pero no directamente como de una organización indígena que englobe a todos los pueblos que pertenecen a nuestro país. Entonces a mí me parecía como un poco inquietante, aparte de que como pueblos indígenas aún nosotros no tenemos el conocimiento de
por ejemplo, yo ahorita me puse, ya que tú hablaste de salvaguardarnos, me puse a investigar un poquito más en la página porque siempre me había parecido inquietante. Yo en la universidad que estudio tengo compañeras trabajadoras sociales y me decían, probablemente tú más allá sí puedas trabajar con nosotros, pero yo le digo, dentro de mi territorio no hay comunicación. Y lo que tú decías de las guardias indígenas también me parece inquietante porque aquí en mi territorio hay un conflicto entre guardias indígenas, ¿no? Es que primero surgieron la guardia indígena, normal, listo, que hay ahora una guardia ambiental y una guardia indígena. Entonces, pero los dos son indígenas. Entonces, ahí surgía como un conflicto de que nosotros decíamos, o sea, y la Guardia Ambiental se está tomando como esas atribuciones de la Guardia Indígena, normal, entonces, ahí al frente de la pandemia, efectivamente, y muchas personas decían, pero es que realmente su trabajo, ¿no? Y pues también hay que pues, entender que yo muchas veces he defendido que el trabajo comunitario como el buen vivir, dentro del buen vivir es una práctica de la reciprocidad, porque de todos modos es como ese entregar ese servicio a la comunidad para ellos también con su trabajo, porque de todos modos es un cumplir hacia la comunidad. Pero lastimosamente mi comunidad se ha permeado como de ese interés desde el momento en el que... ¿Me escucha mejor? Sí. Eso. Entonces era como pues también adoptamos esas prácticas de los MISAC, que era pues el saumerio del eucalipto y empezar todas las noches y aquí en las casas, pues también de los agua, que ellos tienen como el mata ratón, una plantita pequeñita para poder combatir incluso ya los síntomas del coronavirus. Entonces dice, no, es que si tienes mucha infusión y te la va a bajar. Entonces era como ir adoptando esas porque como tal nos hemos dormido mucho, o sea, siempre, sí tenemos las plantas, sí tenemos todo a nuestro alrededor, pero decimos, no, si nos dicen cosas, pero sí agradecerte por dar, porque aquí en el territorio, en mi resguardo, no lo conocíamos y yo quería hacerte pues esa pregunta del por qué esa organización dentro de nuestro resguardo, no sé si puedes respondérmela o si tú sepas cuál es la situación de nosotros o la relación de esta organización. Gracias, María. María, bueno, saludo a los hermanos Pastos. Dentro del equipo del Sistema de Monitoreo Territorial tenemos un compañero Pasto que por supuesto siempre trae este espíritu tan especial de ustedes que además tiene una relación con la música increíble, increíble. Los Pastos son todos artistas, son impresionantes. María, el movimiento indígena en Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia tiene 40 años, representa, digamos, a la mayoría de los pueblos indígenas organizados, pero no a todos. Hay otras organizaciones de carácter nacional, está AICO, está la OPIA, que trabaja representa, digamos, al sector amazónico, está AISO, que es otra nueva forma organizativa que también ha surgido, en la que están también los compañeros MISAC, y también está Gobierno Mayor. Entonces, como todos los movimientos sociales, las formas organizativas en determinadas coyunturas se dividen. La UNIC es un proceso conjunto
donde los pastos, los aguas, el suroccidente fue muy importante en el origen de la UNIC, pero luego por diferentes coyunturas históricas han surgido, se han dividido y se han conformado otras formas organizativas. Sin embargo, quiero decirte que la red de monitoreo comunitario, el sistema de monitoreo territorial, es abierta. Así que si por el interno tú estás interesada en acompañarme en este proceso de la red de monitoreo comunitario, pues bienvenida, María. Esa es la razón por la que no estamos tan cerca de ustedes, es porque, digamos, dentro de esta lucha política interna en los movimientos, en este caso el movimiento indígena, la mayoría de los pastos no están, digamos, afiliados a la UNIC. Pero vuelvo y te digo, el sistema, la red es abierta y bienvenida. Ay, bueno, muchas gracias. Igual yo tengo su contacto y pues claro. Por favor, escríbeme y articulamos. Gracias. Bueno, agradecemos a Ángela Pastas por su intervención y tiene la palabra Patricia Pujalte. Bienvenida, Patricia. Hola, buenos días. Desde el norte de Argentina, desde un pequeño pueblo que se llama Santa Ana de los Huácaras, un nombre aborigen. Soy docente en la carrera de comunicación de la Universidad Nacional del Nordeste. Primero quería agradecerle, me tomo el atrevimiento de decirle Caluca, con todo respeto, ¿no? Si es el nombre, pero quería agradecer primero la claridad en la exposición, la precisión en el señalamiento de todos los datos que nos ha ofrecido, y comentarles que como Argentina se supone, quizás en Latinoamérica parecía que no tenemos complejidades con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas. Yo vivo en una región, mi región, provincia del Chaco, fue la era que tuvo los mayores índices de COVID en la zona, pero nuestra población indígena estuvo bastante protegida hasta que llegó una delegación de Buenos Aires a traer mágicas soluciones y trajeron personas que estaban enfermas. Entonces, un COVID positivo que no fue detectado en Buenos Aires, enfermó a un sector de la población. La problemática de los datos, del manejo de datos de nuestra población indígena es un tanto confusa, es difícil de acceder, pero simplemente quería comentarles que nuestra universidad tiene un programa de pueblos indígenas que ha logrado tener muchísimos estudiantes de los pueblos originarios de las COM, respectivamente llamados en una época Tobas, Mocoit, llamados Mocoíes en su momento, y Huichis, llamados Matacos respectivamente. Este programa de pueblos indígenas ha permitido, nosotros tuvimos, como sabrán, nuestro sistema de universidades nacionales son públicas, gratuitas y con ingreso irrestricto, permite a estudiantes de estas comunidades, con el aval de sus comunidades, a poder acceder a la universidad. Con esta pandemia tuvieron que volver a sus lugares, muchos de ellos, y no pudieron continuar con sus estudios. Simplemente ver que esta problemática del silenciamiento, ayer escuchaba en una de las conferencias un término muy preciso sobre el silenciamiento, el enmudecimiento del otro. En el enmudecimiento del otro continúa con los datos por recabar de los pueblos indígenas que están pasando también en Argentina problemáticas por el COVID. Muchísimas gracias, simplemente eso, porque si no parece que los argentinos no tuviéramos pueblos originarios, que solamente bajamos de los barcos y no están así. Muchísimas gracias por la posibilidad de participar. Gracias, Patricia. Una inquietud. Nosotros acá también tenemos la problemática de los estudiantes, digamos, de los estudiantes universitarios indígenas
durante esta pandemia, la mayoría tuvieron que irse para el territorio, quedaron en la primera parte de confinamiento atrapados en las ciudades, sin comida, sin apoyo. Hoy se volvieron a los territorios. El problema de conectividad aquí es inmenso. Me imagino que allá también hay un problema de conectividad muy grande, es decir, no han podido seguir con sus procesos de formación. Aquí se está trabajando fuertemente en los procesos de educación propia y de poder proyectar la universidad indígena. ¿Tienen ustedes algo parecido allá? Nosotros lo que tenemos operando en este momento en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste es un trabajo conjunto con las madres cuidadoras de la cultura COM. Un grupo de madres de la cultura COM que desde hace muchos años vienen trabajando con un equipo interdisciplinario de mi facultad, de la Facultad de Humanidades, con prácticas de maternaje en un punto, con cuestiones que tienen que ver con la salud en otro y con el cuidado del lenguaje. Es decir, es un trabajo que se realiza en forma conjunta con este grupo de mujeres. Ya está una segunda generación trabajando con este grupo de madres cuidadoras. Han rescatado desde saberes respecto de la salud. Por supuesto que ellas comparten aquello que sus mayores autorizan a ser compartido. Solo comparten, solo difunden, solo enseñan a los que en nuestra región se llama criollo. Yo sé que ustedes para criollos, para Colombia es otro término, pero para nosotros los argentinos tiene que ver con el que no es no indígena, y tienen todo un trabajo sobre, un trabajo persistente de protección de esta concepción biopolítica de su espacio, de su lenguaje, de sus tradiciones, de sus saberes, ¿no? Es un trabajo que lo viene realizando un equipo interdisciplinario, y señalo esto porque en el equipo están biólogas, están profesoras en historia, profesoras nosotros le decimos de nivel inicial, que lo que vendría a ser el kinder seguramente. A mí me cuesta un poco las transformaciones, nuestro lenguaje están por ahí, digo una cosa y se interpreta otra, pero es un trabajo interdisciplinario que vienen haciendo desde hace muchos años, con un esfuerzo enorme de las madres, que se autodenominan madres cuidadoras de la cultura COM. Yo no hablo COM, por lo tanto no puedo hacer la traducción del nombre exacto. Pero simplemente que esto que señalabas, del silenciamiento, del desprecio, de la ausencia, del temor de instalar esta cuestión de lo urbano en un ámbito absolutamente diferente, no es privativo del territorio colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricia Pujalte por tu intervención. Tenemos ya solamente 2 intervenciones más, entonces vamos a darle la palabra a Fabiola Cosio Zambrana. Bienvenida, Fabiola. Buenos días a todos, a todas. Bueno, me presento, soy Fabiola Cosío, soy boliviana, les hablo desde La Paz, Bolivia. Aquí estamos con un poco de frío, así que bueno, simplemente quería hacer hincapié en algunos puntos, ¿no?, que mi compatriota ha señalado. Creo que la pandemia ha pegado muy duro, de manera muy fuerte a todos los sectores, ¿no? Creo que en realidad en la parte comunicacional se han observado, digamos, en estos últimos tiempos, sobre todo en los conflictos,
Una afluencia de información que muchas veces nos tiende a generalizar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que los indígenas no están utilizando barbijo, o que creen totalmente en una posición ciega que es política, ¿no? Y a veces esa visión que tiende a ser un poco purista no refleja los matices en realidad que están sucediendo en Bolivia, ¿no? Sobre todo, ¿por qué lo digo? Yo he visto, trabajo en la universidad como docente, trabajo en una institución que precisamente abarca el tema de tierra y territorio, y no existe, digamos, una población que solamente piense que la pandemia es un cuento inventado. Hay población que realmente ha creado, digamos, ciertos productos también como barbijos de aguayo, ¿no? Ha creado, digamos, tejidos muy especiales para protegerse también de la enfermedad, ¿no? Así como también la utilización de hierbas, no solamente de una digamos, de una fórmula en sí, sino incluso cámaras que hacían esta expansión de digamos, de un preparado de múltiples hierbas, porque hay que diferenciar que también como Bolivia tiene la parte andina, que es la más conocida, también tiene una parte que es de oriente, ¿no? Entonces, obviamente las hierbas no son las mismas en ambos lugares, ¿no? Entonces, por lo tanto, las alternativas son diferentes, ¿no? Primero eso. Segundo, la economía ha sido demasiado afectada, ¿no? Se observa, por ejemplo, un gran número de personas mayores en las calles, ahora en las urbes, queriendo, bueno, incursionar en esto del mercado informal, ¿no? En el comercio informal, tratando de vender algo, ¿no? Y en realidad en ese aspecto hay obviamente una necesidad urgente. No se puede decir que es por solamente una visión cultural, que no creen en la pandemia o que por ignorancia no utilizan ciertos cuidados, sino porque obviamente eso significa un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto no está estipulado entre sus gastos, ¿no? Por ejemplo, hay por eso estas alternativas del barbijo con aguayo, que es reutilizable, ¿no? Que adentro incluso tiene 3 capas de esta tela que es de los barbijos quirúrgicos, ¿no? La tela de galleta, ¿no? Entonces, son alternativas muy interesantes que han surgido en este tiempo, así como también nuevas visiones, ¿no? No se le puede atribuir, yo creo, un matiz político a una situación así, ¿no? Porque hay que entender como también estamos pasando una transición política acá en Bolivia, que el surgimiento, la lucha de los pueblos indígenas no se deben a una persona, no se deben a Evo Morales. Existía ya la lucha de los pueblos indígenas mucho antes que Evo Morales, y la va a seguir existiendo, y los mismos indígenas lo ven así, ¿no? Se nota que no había un deseo tal vez de seguir con el MAS con Evo, sino sin Evo, ¿no? Porque todavía se cree en esa posibilidad de un Estado plurinacional, ¿no? Pero esa visión hay que divorciarla de una sola persona. No, los pueblos indígenas en sí tienen sus luchas y sus luchas internas también, ¿no? Entonces esas cohesiones, esos matices existen, ¿no? Eso nada más. Y bueno, felicitarles a todos, les mando un saludo desde aquí, desde La Paz, y bueno, espero que alguna vez ya nos veamos en persona. Muchas gracias. Fabiola, muy importante porque es que esta pandemia nos coloca de frente, que un poco también fue la intención durante el tema. Como digo, la pandemia es, en términos de la información, es un campo de disputa política. Es claramente un campo de disputa política, ¿sí? Y en el caso de los pueblos originarios, pero también de los pueblos afro, de los RUM, del campesinado, de los sectores populares pobres, ¿sí? Estar de este lado de la pandemia implica unas cosas que no son las mismas de quienes dentro de su burbuja, ¿sí? Están del otro lado de la pandemia. Aquí en Colombia ya es absolutamente claro desde el punto de vista estadístico que el 80% de las personas que están falleciendo, para los cuales la pandemia es letal, son las personas que no tienen posibilidad económica, cuyo historia nutricional impacta su sistema inmunológico,
sus condiciones materiales de existencia impactan sus posibilidades de un buen vivir y en ese sentido ponen los muertos en la pandemia. Esa es la realidad aquí en Colombia hoy y estoy segura para el conjunto del sistema América Latina. Esto que señalamos sobre el tema de la medicina ancestral, que también le preguntaba al otro colega, y el tema de las hierbas, yo les voy a decir, hoy aquí nosotros de manera, digamos, con evidencia fáctica, dentro de la concepción de la ciencia propia de la medicina ancestral, la mayoría de los recuperados se están logrando con medicina ancestral, porque el sistema de salud público es peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Sí? Entonces, esta contradicción, la pandemia aviva las contradicciones sociales, ¿sí? Y es muy importante en todos los casos, por eso la intervención primera de la colega Paula sobre la estigmatización, estar activos para no dejarnos enredar en este punto de moral sobre la pandemia, porque aquí hay una condición material concreta en donde el conocimiento y la información es un campo de disputa en la pandemia. Muchísimas gracias, la intervención de Fabiola. Y tenemos la última intervención por parte de Juan Manuel Peña. Juan Manuel, bienvenido. Por favor, activa tu cámara y también tu audio. Bueno, pues es una pregunta. Esta pregunta surge porque en los colegios, en la educación primaria y secundaria, pues por lo menos a mí jamás me hablaron de los grupos indígenas y de su importancia pues en nuestro contexto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario un proceso de deconstrucción social, obviamente, para la aceptación de estos grupos, o es necesario crear un movimiento parecido al feminismo o algún movimiento que normalice estos grupos como ciudadanos, ya que pues no son vistos de esta forma, ya como tú lo mencionabas y como se ha visto en redes sociales, son muchas veces tachados como ignorantes? Entonces, esta es mi pregunta. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Imagínense ustedes esto es increíble, pero es así, ¿sí? Yo soy mestiza, vengo de madre con ascendencia pijao, mi abuela es pijao, y padre con esta concepción criolla, este mestizaje de la zona del Cauca, de la zona de Popayán, y yo en mi propia estructura de construcción familiar fue invisibilizado lo indígena, lo viví del lado del oráculo, o sea, del lado de la parte de las hierbas, del lado de la parte del tabaco, era como permanecía, pero la racionalidad iba por el otro lado, ¿no? Y en la medida, porque yo soy comunicadora social de la Universidad Javeriana, pues he hecho un trabajo profesional como todos y todas ustedes, pero yo me defino en realidad, yo soy una activista social, estoy desde los 12 años en el activismo social y político, del lado del campesinado, del lado del movimiento indígena, del lado de los sectores populares, y para mí la comunicación ha sido como la posibilidad, ¿sí?, de ser parte de muchas construcciones colectivas. Y fue en la lucha política, no en el colegio, no en la universidad, en la lucha política, donde vine a poder construir un mestizaje consciente, ¿sí? Entonces, yo creo que el solo hecho de que tú hoy estés aquí y hagas esa pregunta y hagas esa reflexión te va a llevar a buscar tu mestizaje consciente, a identificar dónde están tus lugares de saber y cuáles son ese mundo. ¿De dónde eres tú, Juan Manuel? Juan. Yo soy de Bogotá, yo soy estudiante de Ciencia de la Información también de la Javeriana. Ok, ¿tus abuelos de dónde son? ¿O abuelos maternos y paternos? Sé que mis abuelos paternos son de Bogotá y mis abuelos maternos son del Tolima, pero hasta ahí conozco. Comienza, ese es el camino, comienza para que hagas de tu propia biografía, de tu ejercicio de tu biografía, un ejercicio de aunarte a esta construcción colectiva
de una nación basada en esa concepción de la pluriculturalidad, como nos lo señalaba la compañera de Bolivia, que es una lucha que hoy te va a unir a las luchas que tenemos en todo el Abya Yala, que es la pluriculturalidad, el plurinacionalismo, que es una lucha hacia la autodeterminación muy importante. Entonces, el solo hecho de escucharte hoy, saber que dices, yo tengo que seguir este camino, ¿cómo hago? Empieza por tu biografía. Vale, sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, yo tomo la palabra. Queremos agradecerle a todos los participantes, las intervenciones, las preguntas formuladas a Caluca. Creo que compartir estos espacios de diálogo alrededor del marco de la Cátedra UNESCO hacen que nosotros también tengamos esas otras miradas muy finas, muy particulares que nos está compartiendo Caluca, y sobre todo salgamos, permítanme decirlo así, muchas veces de algunos prejuicios y dogmatismos que nos infunden, digamos, de esa mala información de lo que se está viviendo, sobre todo en los territorios y en las naciones indígenas de Colombia. Yo he recogido algunas ideas fundamentales, no pretende para nada reemplazar la exposición de Caluca, solamente, digamos, en una mirada limitada que también tengo, y es poder recoger algunas ideas con las cuales nos podemos quedar, y por supuesto compartí hace un rato que puedan ingresar al sistema de monitoreo territorial y explorar toda esa información. Entonces, de eso pues considero que las reflexiones importantes y significativas sobre el manejo que los pueblos indígenas les han dado, sobre todo desde los gobiernos propios y las capacidades propias ante la coyuntura de la pandemia, siempre que han estado, digamos, también en esa lucha por ese sesgo de desinformación. A mí me parece una idea muy importante, muy rica, y digamos que llena nuestro espíritu, y es esa idea del buen vivir, que por la desinformación también afecta esa noción y esa cosmovisión propia de los pueblos indígenas, y del cual nosotros debemos aprender mucho. Algunos puntos, digamos, que afectan ese buen vivir, sobre todo es invisibilizar y subestimar los factores que Caluca nos hablaba, ¿no? Sobre todo lo social, económico y ambiental, que perjudican y sobre todo vulneran estos determinados sectores sociales frente a lo que se nos está mostrando de manera equivocada. Nosotros que estamos en el ámbito de la información, los datos y la comunicación, escuchar que para poder visibilizar los datos no bastan con los datos mismos, sino que hay que atribuirles ese contexto, ¿no? La infodemia también tiene que ser una reflexión sobre el sentido de esos datos y la información desde la pertinencia que nos estaban mostrando con los mayores. Y en esas palabras de contexto de gobierno propio, de leyes de origen, del derecho mayor, pues el gobierno en su constitución orgánica, vinculada también a esa cosmovisión, donde es más la invitación a escuchar que a imponer ideas, creo que hace que nosotros crezcamos y conozcamos de fondo lo que está dando a conocer los pueblos indígenas. La idea de vulnerabilidad multifactorial, creo que eso es muy potente y que nos daría para otra charla muy amplia. Volver al origen, fortalecer la autonomía del retorno a la vida, ¿no? Conocer y no temer. Creo que eso es algo de lo cual me llevo muy dentro, ¿no? Y finalmente, los logros y los aprendizajes desde la articulación del monitoreo y producción de información en el sistema de monitoreo territorial, STM, que veo como es la plataforma de recolección y generación de información que están constantemente actualizando. Creo que Caluca con esto nos deja un apetito de conocer y explorar los boletines que constantemente se están ofreciendo y que son muy pertinentes, no solamente por los términos de cifras y de lo que popularmente nos están mostrando en los medios, sino cómo estas cifras muestran el modo de entender y proceder de un pueblo. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias de nuevo a todos, y bueno, pues le cedo la palabra a Alfredo y a la profesora Aida.
No, nada. No solamente la conectividad está en los problemas en las zonas rurales de conectividad. Exacto, exacto. Es una nueva realidad. Ay, no, no, pues agradecerle a Caluca por la oportunidad y de verdad para nosotros fue un privilegio haber contado con tu participación, sobre todo con tu experiencia y, y realmente a mí en lo personal me cautivó mucho porque soy un profesor que aborda todos los temas relacionados con el desarrollo de competencias informacionales y mediáticas en los estudiantes y esto para mí ha sido maravilloso lo que tú has conversado alrededor de la desinformación, alrededor de la infodemia y otros aspectos que realmente nos tocan y que nos hace ser más conscientes a la hora de evaluar la información y curar los contenidos que se están transmitiendo en los diferentes medios alternativos y también los tradicionales. Antes de darte la palabra, ya como para finalizar, los quiero invitar, les acabo de publicar en el chat, si están interesados en obtener copia de este video, por favor escriban a Cátedra UNESCO, creo que me quedó bien escrito, catedraunesco@javeriana.edu.co o directamente también pueden acceder al enlace de la javeriana.edu.co/UNESCO. Y después de este espacio, sigue también un panel liderado por el Departamento de Ciencia de la Información que se llama Información, Escenarios Digitales y Salud, que está en el enlace que les acabamos de compartir. Entonces, muchas gracias de verdad por tu participación, Caluca, y te doy el espacio para que puedas hablar. Bueno, yo soy de las que voy a entrar a esta charla que sigue, por favor, imagínense. Esto, información, escenarios digitales y salud. Este es un tema muy importante. Me alegra saber que la comunicación hoy toma conciencia del poder que tiene desde el punto de vista de la relación entre la información y la construcción de, digamos, de nuevas subjetividades. Eso es decisivo, eso es decisivo. Todos hoy tenemos muchas preguntas sobre esto, entonces para mí ha sido un compartir maravilloso. Mira, Patricia, ya tomé nota de esto, voy a buscar. La colega Paula que fue capaz de traernos desde la independencia hasta aquí. Juan con su pregunta, las dos posiciones de Bolivia. No, para mí ha sido en este momento un ejercicio de mucho aprendizaje y los invito a mantener la sintonía con la página web de la UNIC. Ahí está el micrositio del Sistema de Monitoreo Territorial. Estamos incluso en este momento en un convite audiovisual. Minga es una palabra quechua, lo sabemos, pero nosotros tenemos en lengua propia aquí Unuma, es una palabra sicuani que significa ir juntos a hacer las cosas, ¿no? Unuma. Tenemos yanama, que es la palabra en wayú, que significa estar juntos para ser, estar juntos para ser, yanama, ¿sí? Entonces, sigamos en Minga. Hay un convite audiovisual en este momento para todos los amantes de la comunicación audiovisual, que es producción también propia, producción desde los territorios, producción desde los pueblos, desde las naciones. Lo pueden buscar en la página. Yo creo que todo, miren, no existe nada por fuera del mundo de la espiral indígena, como dicen en términos de lo intercultural occidental, de la dialéctica. No existe. Todo está siempre en permanente movimiento. Y esta pandemia, con todas estas dificultades y contradicciones, ha, por ejemplo, avivado la llama de la producción del conocimiento propio desde diferentes lugares. Alfredo, tú que trabajas con ese tema de producción de contenidos, es impresionante lo que está pasando, ¿sí? Es impresionante. Entonces, yo creo que tenemos que tener esperanza y tenemos que tener, sobre todo, confianza en que los pueblos salvan los pueblos. Gracias, Caluca. Gracias también a todos los participantes, a todos los que realmente se conectaron durante estas 2 horas
a los colombianos, a nuestros hermanos de Argentina, de Bolivia, de México y no sé quién me hace falta, pero muchísimas gracias a todos por su participación, su intervención, por quedarse aquí a tomarse un tinto, a tomarse un vaso de agua y a escuchar esta conferencia tan valiosa para cada uno de nosotros. Ahí está. Muchas gracias. Un feliz fin de semana para todos y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao, feliz de semana y gracias. Gracias.